Bienvenidos a su tercera teleconferencia. Hoy vamos a ver lo que es la teleconferencia práctica relacionada con el tema de inducción, algunas cosas que nos hicieron falta por ver la vez pasada, y luego vamos a ver el tema de corrección de algoritmos. Entonces, empecemos. En la clase pasada vimos todo el tema de principios de inducción. En esta clase vamos a ver definiciones inductivas, propiedades de esas definiciones inductivas, corrección de algoritmos, donde vamos a ver qué es un algoritmo, cómo corregimos asignaciones, condicionales y ciclos. Entonces vamos a empezar con las divisiones inductivas. Como vimos en la clase pasada, las divisiones inductivas son aquellos, digamos, elementos en los cuales yo puedo definir inductivamente. El típico ejemplo que vemos mucho en todos lados es el de árboles binarios. Tenemos la definición inductiva, siempre va a tener dos etapas. Uno, que es el caso base, en nuestro caso base es árbol vacío. ¿Por qué? Porque arrancamos con árbol vacío y ese es nuestro caso inicial. Después de que tenemos un árbol vacío, podemos construir inductivamente otro árbol. El otro árbol tiene tres elementos. ¿Qué elementos tiene? Tiene una raíz, que es, digamos, el papá de los hijos, tiene un árbol izquierdo y un árbol derecho. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Aquí tenemos la raíz, el árbol 3, donde solamente tenemos un nodo, en donde está solamente el 3 y los demás árboles son vacíos. Pero en el siguiente caso, tenemos al 3 que tiene como hijos el 4 y al 7, y este cuadro tiene hijos el 5 y el 6. En notación inductiva tenemos que la cabeza de todo el árbol es el 3, pero a su lado izquierdo, a este lado, hay un subárbol que arranca con cabeza 4, pero tiene un subárbol 5 que tiene dos hijos o dos subárboles vacíos. Y así sucesivamente, si se dan cuenta, al lado derecho del 4 hay otro árbol cuya raíz es el 6 y tiene dos hijos vacíos. Y al lado derecho del 3 tenemos al nodo 7 con dos hijos vacíos. Entonces fíjense cómo podemos empezar a definir inductivamente la escritura de los árboles. Los árboles claramente ustedes lo han usado en temas de programación. Hay unos nodos internos y unos nodos hoja. Esos nodos hoja pues son aquellos que no tienen ningún tipo de hijo. Y los nodos internos son aquellos que están dentro del árbol y que no son ni el inicio ni el final del árbol. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de definiciones inductivas? Realmente nosotros definimos, de cierta forma, el total de nodos de un árbol. El total de nodos de un árbol, donde T es árbol, lo representamos por número. Entonces tenemos el número de un árbol vacío, pues va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de nodo. En el segundo caso, en la parte inductiva, vamos a tener el número de nodos para un árbol que ya está definido inductivamente, donde tenemos una raíz, tenemos un izquierdo y un derecho. Entonces lo que tiene más sentido es, pues perfecto, sumémosle el nodo de la raíz, sumémosle la cantidad de nodos que tenemos en el árbol izquierdo y que sumemos la cantidad de nodos del árbol derecho. En este caso, ¿qué tendríamos? En este caso, como el árbol, si arrancáramos del árbol vacío, nos daría 0, pero este árbol no es vacío. Entonces empezamos a contar 1, que es la raíz, más el número del izquierdo, más el número del derecho. El número del izquierdo es otro árbol, entonces me daría 1 más lo que tiene en su izquierdo más lo que tiene en el derecho. Bajamos en el izquierdo y sigue siendo otra raíz. Entonces sería 1 más, entonces seríamos 1, 2, 3. Y ahí faltaría el lado derecho, que es otro 1. Entonces daría 4. Pero nos falta irnos al lado derecho de la primera raíz que trabajamos. Entonces nos quedaría la suma más 1, se nos daría en total 5 nodos. Entonces esa es como la fórmula para contar nodos. Fíjense cómo usamos la definición inductiva para poder definir el total de nodos de un árbol. ¿Qué sucede? ¿Para qué sirven esas propiedades? Para yo poder determinar otro tipo de propiedades. Las definiciones inductivas por lo general son el inicio a partir del cual yo demuestro propiedades sobre ellas. En este caso tenemos la profundidad de un árbol. ¿Qué pasa con la profundidad de un árbol? Aquí, bueno, perdón, aquí se ve como una n corrida. La profundidad de un árbol está medida por la cantidad de nodos más profundo. Entonces dice que para un árbol de altura n vamos a tener máximo 2 a la n menos 1 nodos. Entonces vamos a ver cómo sería. Entonces miremos primero, acá en este caso, perdón, voy aquí a hacer una cosita. Vamos a sacar las herramientas. Listo. Entonces tenemos un árbol. ¿Cómo es un árbol? Entonces un árbol lo que tenemos es un raíz papá que tiene hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo cosas como estas, que yo tengo esto profundo hasta acá, ¿ok? Entonces fíjense que este árbol, a pesar de que tiene solamente este conjunto de nodos, mi altura está medida por 1, 2, 3, 4, 5, porque es el más profundo. Entonces la fórmula me dice que el máximo número de nodos que tiene ese
un árbol de altura n, en este caso n es igual a 3, 4, a 5. Entonces, como n es igual a 5, nuestra fórmula sería 2 a la n menos 1. O sea, 2 a la 5, que sería 32 menos 1, 32. ¿Ok? Será el máximo número de nodos. ¿Qué está contando eso como máximo número de nodos? Pues está contando que todos tengan hijos. Es decir, que aquí haya un hijo acá, un hijo acá, aquí haya otro hijo acá, y sucesivamente. Es decir, que todos los nodos tengan hijos. ¿Cómo lo demostramos? Entonces, para demostrarlo, lo que tenemos que hacer es hacerlo por inducción. ¿Se acuerdan de inducción en la clase pasada? Bueno, en la clase pasada tendríamos siempre un predicado, ¿cierto? En nuestro caso, nuestro predicado es 2 a la n, menos 1, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tengo mi caso base, ¿se acuerdan del caso base? Caso base, que es cuando tengo ¿qué? Cuando tengo 0 nodos, ¿listo? Cuando tengo 0 nodos, ¿cuántos nodos tendría que tener? ¿Cuántas raíces tendría? Pues si tengo 0 nodos debería darme 0, entonces P de 0 debería darme 0. Entonces sería igual a 2 a la 0 menos 1, 2 a la 0 me da 1, menos 1 me daría 0, ¿listo? Entonces lo que tendríamos es que daría 0 nodos, o sea, no tendríamos nada, estamos con buena orientación. Ahora sigue el caso inductivo. ¿Qué pasa con el caso inductivo? El caso inductivo, recuerden que tengo que mostrar que P, si vale P de n, entonces podría demostrar el caso de Pn más 1, ¿ok? Nuestro P de n dice que es 2 a la n, entonces, mira, hagámoslo por demostración, asumiendo el antecedente. Asumiendo el antecedente. Entonces, ¿qué tendríamos? Asumiendo el antecedente tendríamos lo siguiente. Asumiendo el antecedente tendríamos de hipótesis lo siguiente. Tendríamos de hipótesis a P de n, ¿cierto? Y tendríamos que ver P, de n más 1. Entonces, ¿qué pasa? Tendría que mostrar que 2 a la n más 1 es igual al número de nodos que tendríamos, ¿cierto? Pero es que 2n más 1, el número de nodos que nos estamos contando, según nuestra definición inductiva, teníamos que el número del árbol vacío era igual a 0, ¿cierto? Y tendríamos que el número de nodos del árbol, de un árbol que tiene una raíz, un árbol izquierdo y un árbol derecho, me da, ¿cuánto me da? 1 más número de L más el número de R. Entonces lo que tenemos que mostrar es que esto es igual a esto. Entonces bueno, vamos a empezar la demostración. Voy a limpiar un momentico nuestro tablero porque ya se nos llenó. Entonces vamos a empezar a demostrar eso. ¿Listo? A suprimir. Ok. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Entonces tendríamos lo siguiente. Entonces, tenemos que mostrar que el número de nodos de esto es igual a 2 a la n más 1 menos 1, porque esa es nuestra fórmula. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que un momentico, borramos acá, que me equivoqué. Entonces aquí estaríamos que el número de, entonces esto es igual, número de DLR, por definición inductiva, que fue lo que vimos al principio, definición inductiva, tendríamos que sería 1 más número de L más número de R. Estamos suponiendo que este árbol nuevo, el árbol que estamos suponiendo inductivamente, ¿qué pasa? Ese árbol inductivamente va a tener n más 1 altura, ¿cierto? O sea que el árbol izquierdo y el árbol derecho tendría n menos 1 altura. O sea que la hipótesis inductiva valdría para estos dos. Entonces sería igual, por hipótesis inductiva, me quedaría 1 más, o sea que ese cuántos nodos tendría, tendría 2 a la n menos 1, y en cambio el derecho también los tendría, porque recuerden que los árboles tienen acá un nodo raíz, tienen aquí un subárbol izquierdo, un subárbol derecho. Si todo esto
tiene altura n, pues este pedacito, perdón, este tiene altura n más 1, el chiquito tendría altura n. O sea que tendríamos que se nos vale P de n, ¿ok? Entonces aquí manipulando me quedaría ¿cuánto? Me quedaría un poquito de aritmética. ¿Qué pasaría? Pasaría que tendría 2 veces 2 a la n, aquí se me cancela un 1, me quedaría 2 veces 2 a la n, ¿cierto? Menos un 1, porque este se me cancela con este, ¿ok? Entonces aquí 2 por 2 a la n me quedaría igual 2 a la n más 1 menos 1. O sea que mostramos que el número de nodos para mi árbol de n más 1 profundidad n más 1, profundidad n más 1, tendría máximo 2 a la n más 1 menos 1 nodos. ¿Qué sucede acá? Fíjense cómo usamos tres cosas. Usamos primero la definición inductiva de árboles. Segundo, utilizamos todo lo de nuestra fórmula para contar nodos, ¿ok? Pero esa fórmula para contar nodos la basamos en ¿qué? En esta definición inductiva. Y el último paso que vimos es pura y física, uso de la hipótesis y manipulación algebraica, ¿ok? Es muy importante que tengamos en cuenta eso, la definición inductiva. Lo más importante es tener esas tres cosas claras, saber qué definición tenemos, saber qué fórmulas nos vamos a apoyar y saber qué estamos demostrando, ¿ok? Desde aquí ya demostramos que el máximo número de nodos de un árbol de altura n es 2 a la n menos 1, suponiendo que es un árbol completo. Ustedes recuerdan, el árbol completo es que todo nodo tiene hijos. Ok, ese es el típico ejemplo de lo que es inductivo. También existen otras propiedades, como por ejemplo, que, cerremos acá esto un momentico, que el número de aristas del árbol de n nodos tiene n menos 1 aristas. Pues claro, si ustedes lo dibujan, ustedes tendrían n nodos, y lo máximo que tendríamos para poder, digamos, movernos en el árbol sería n menos 1 aristas, o sea, n menos 1 líneas en la cual nos moveríamos. Hagámoslo gráficamente, acá en el tablero. Herramientas de Mimio. Listo. Vamos a ponerlo acá. Vamos a limpiar nuestro tablero. Fíjense lo siguiente. Ustedes tienen un árbol siempre tiene un nodo raíz, nodos hijos, ¿cierto? Nodos hijos. ¿Ok? Entonces fíjense cuántos nodos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nodos. ¿Cuántas líneas necesitamos para unir a todos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 líneas, o lo que se conocen como aristas. Si ustedes recuerdan algunas cosas que uno va revisando en el curso, hay una cosa que se llaman grafos, que son un tipo de árbol. De hecho, es el caso general de un árbol. ¿Qué pasa con el caso general? Pues que yo puedo unir cosas más raras. No solamente tengo un hijo, sino que tengo varios hijos y puedo hacer lo que yo quiera. Un árbol es un caso especial de un grafo. Las aristas son aquellas líneas que me unen un nodo con otro nodo, ¿ok? Entonces fíjense que aquí se nota, o por lo menos nuestro ejercicio pareciera que fuera cierto, ¿ok? La idea de demostrarlo de nuevo sería por inducción. ¿Por qué? ¿Haríamos inducción en qué? Haríamos inducción en el número de aristas. Inducción en el número de aristas. Nuestro caso base claramente va a ser la raíz, ¿sí? Que tendría ¿cuántas aristas? Tendría 0 aristas. Entonces, como n es igual a 1, nuestras aristas serían ¿cuántas? 0. Entonces tendríamos n menos 1, porque 1 menos 1 me daría 0. Y el siguiente caso es que ustedes ya tienen un árbol construido, ¿estamos de acuerdo? Tenemos un árbol construido y tenemos un nodo por acá suelto, que queremos anexarle, ¿cierto? Esto como tiene n menos 1 nodos, entonces va a tener n menos 1 aristas, porque P de n valdría para este caso. Y al ponerle un nodo más, tendría n más 1 nodos, pero nuestra arista mandaría a n. ¿Ok? Esa es una demostración rápida de lo que sería una inducción sobre el número de aristas de un árbol. Y estamos demostrando que para un árbol con n nodos, siempre tenemos n menos 1 aristas. ¿Ok? Entonces fíjense cómo la inducción que vimos en la clase pasada es un tema bastante fuerte, que permite demostrar muchas propiedades en muchos mundos, en este caso especial el mundo de los árboles, pero digamos que existen otros tipos de modelos donde también podemos hacer definiciones inductivas.
y mostrar propiedades de afinación inductivas. La clase pasada demostramos con Fibonacci una propiedad de Fibonacci. ¿Basado en qué? Basado en su definición inductiva, que es una ecuación de recurrencia. Es decir, que mi número n actualmente va a depender de los dos anteriores. ¿Ok? Entonces fijémonos que todo el tema de inducción no existe solamente para demostrar propiedades naturales, sino para demostrar propiedades en mundos inductivos. ¿Ok? Bueno. Entonces el siguiente tema que vamos a ver es lo que se llama corrección de algoritmos. Entonces empecemos pensando y explicando qué es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de pasos que inician en un estado y terminan en otro estado. El objetivo del algoritmo es solucionar un problema. Nosotros todos los días cuando estamos programando o dando un problema de programación, siempre diseñamos un algoritmo. Es más, no solamente en sistemas existe el algoritmo, existe en otras del conocimiento. Porque el algoritmo simplemente es un conjunto de pasos que va uno detrás del otro para lograr algún objetivo. En nuestro caso particular, el algoritmo está asociado a resolver problemas de programación o a resolver problemas de desarrollo. ¿Ok? Bueno, nosotros toda la vida, desde que iniciamos la carrera y de aquí a que terminemos, vamos a trabajar con lo que son programas. Nosotros hacemos programas y esos programas, la idea es que esos programas estén correctos. Es decir, si mi algoritmo está bien hecho, arrancaría en un estado correcto y debería terminar para lo que debe hacer. Entonces, un programa, tenemos aquí un ejemplo de un programita. Es un ejemplo, digamos, dummy, no hace nada raro, simplemente que tiene unas validaciones. Fijémonos que tiene un programa. El programa tiene asignaciones, tiene condicionales y tiene ciclos. En general, todo programa que uno desarrolle o diseñe va a tener esos tres elementos: asignaciones, condicionales y ciclos. Y la buena manipulación de esos tres conceptos me va a dar un programa eficiente y que me va a solucionar un problema de la vida real. ¿Ok? Entonces, cuando queremos hacer corrección de algoritmos, realmente estamos haciendo corrección de programas, porque la idea es que el programa esté correcto, me va a asegurar que el algoritmo va a estar correcto y me va a asegurar que lo que estoy haciendo está bien. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que el programa haga lo que tenga que hacer. Todo programa tiene una precondición y una postcondición, es decir, mi programa tiene que arrancar en un estado, tiene que tener algunas condiciones con la cual arranca. Por ejemplo, si yo estoy suponiendo que un arreglo que estoy haciendo un arreglo en la función y mi arreglo estoy haciendo la suma y mi suma tiene que darme mayor que 0, todos los números tienen que ser estrictamente positivos o tienen que haber números que siempre sean más positivos, haya más números positivos que números negativos. Entonces hay unas condiciones con las cuales, basada en eso, yo voy o no a tomar ciertas manipulaciones. Por ejemplo, hagamos ese ejemplo de los arreglos. Les vamos a hacer el ejemplo de los arreglos. Dame un segundito. Yo aquí saco las herramientas para poder trabajar. Entonces acá vamos a ver todo el tema asociado a ese arreglo. Nosotros tenemos un arreglo, ¿ok? Ese arreglo, pues ustedes saben que un arreglo es como una matricita, ¿cierto? Como una caja de lockers, donde yo guardo información. Por lo general usamos un índice que lo ayuda a recorrer, ¿listo? Entonces ese es el índice 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Supóngase que tenemos que sumar los números positivos, ¿listo?, del arreglo. Supongamos eso. ¿Qué sucede? Tengo dos opciones. La primera opción es que me den un arreglo cualquiera de tamaño n, ¿listo? O la otra opción es que me den un arreglo donde tenga solamente números positivos, o sea que b sub i siempre es mayor o igual a 0 para i entre 1 y n, ¿ok? Entonces, si me llegan a dar un arreglo cualquiera, mi algoritmo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que validar que tomo a un número positivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo que es cualquier arreglo de enteros. Es decir, yo puedo tener, en ese caso, un número que sea negativo. Por ejemplo, menos 1, 0, menos 1 y 2. En ese caso, yo nomás tendría que sumar, bueno, en ese caso no me coincide, nomás tendría que darme
8 la suma, porque este es negativo, perdón, 8 más 2 me daría 10. Porque estos negativos yo no debería sumarlos, no debo sumarlos, porque tengo que sumar a los positivos. Perdón. Mientras que en este escenario siempre tendría un arreglo donde siempre tengo positivos. Entonces no tendría ningún tipo de validación, sino simplemente lo que tendría que hacer es recorrerlo con un i y sumar todos los índices. Todos los índices. Entonces fíjense la diferencia entre un algoritmo y el otro. Aquí tengo que hacer una validación, o sea que aparece una condición. ¿Ok? En este simplemente recorro y sumo. Fíjense cómo la diferencia entre los dos algoritmos es completamente diferente. Entonces lo más importante cuando estamos diseñando un algoritmo es saber la precondición, ¿listo? Y la postcondición. La precondición simplemente son las condiciones iniciales, cómo arranco, ¿ok? Y la postcondición es cómo debo terminar, a dónde tengo que llegar, ¿ok? Entonces es muy importante que tengamos claro qué es una precondición y qué es una postcondición. Saber escribir predicados, señores, señoritas, señoras, tenemos que aprender a escribir predicados, tenemos que practicar. ¿Por qué? Porque es para yo especificar un programa. En el caso de nosotros, escribirlo charladito, ustedes saben del curso pasado que el español es un lenguaje muy ambiguo. ¿Qué quiere decir que sea ambiguo? Al ser ambiguo es que puedo leer y malinterpretar ciertas cosas si no lo escribo con cierta precisión. Entonces es importante y vamos a aprender a usar el lenguaje GSL para poder especificar y probar algoritmos, porque vamos a denotarlos como sentencias lógicas. Los programas son siempre sentencias lógicas, porque o hacen asignaciones, hacen una validación y después toman una decisión. Entonces esas sentencias lógicas, como son casos generales que estamos programando, necesitamos que escribamos buenos predicados. ¿Ok? Bueno. En esos predicados vamos a hacer, hay una parte que se llama especificación de programas. La especificación de programas tiene 3 elementos. Tiene una precondición, tiene un programa y tiene una postcondición. ¿Ok? Cuando tenemos la precondición, después tenemos que especificar la precondición, el programa es lo que soluciona el problema y R la postcondición. Fíjense que en una especificación es muy importante, cuando tenemos un problema, especificarlo correctamente. ¿Qué significa especificarlo? Simplemente saber qué precondición tenemos y a dónde tenemos que llegar. Entonces veamos nuestro ejemplo de ahorita, ahí tenemos más ejemplitos. Nuestro ejemplo de la suma de los positivos. ¿Ok? Entonces acuérdense de esos dos escenarios que teníamos. Un escenario donde nomás tenemos positivos y otro escenario donde tenemos cualquier tipo de número entero. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, tenemos una precondición Q. El primero es que simplemente es un true, ¿ok? Y tenemos que para todo i, el índice que va entre 0 y n, ¿ok? B sub i va a ser un número entero. Esa es nuestra primera precondición. En este caso estamos suponiendo un arreglo de enteros que tiene lo que yo quiera. Puede ser positivos o puede ser negativos. ¿Qué estoy calculando? Estoy calculando una suma. Entonces, ese va a ser mi programa. Todavía no sé cómo lo voy a calcular. Lo único que sé es que voy a calcular la suma. ¿Y tengo que terminar en qué? Tengo que terminar en que la suma tiene que ser igual a ¿qué? A la sumatoria cuando i está entre 0 y n. Pero estoy pidiendo que B sub i obligatoriamente sea positivo, ¿ok? Y sumaría a B sub i. Eso sería, perdón, aquí sería la R o la postcondición. Fíjense cómo yo agrego esta condición para decir que estoy sumando los positivos de este superarreglo que tiene todo tipo de enteros. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasaría si yo nomás tengo mi precondición con los positivos? Entonces fíjense cómo cambiaría mi forma de escribir a Q. Sabemos que true y algo me da algo, ¿no? Entonces me quedaría para todo i, tales que i está entre 0 y n, ¿ok? Y aquí voy a tomar a todos los b sub i, estoy suponiendo que todos los b sub i están en los enteros, pero en los enteros positivos.
Al decir eso, si estoy diciendo ya que todos los números que tengo en ese arreglo son positivos. Entonces, igual voy a obtener lo que es la suma, ¿ok? Todavía no sé cómo la voy a obtener, pero sé que en mi postcondición, en postcondición R, voy a tener que esa variable suma va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la sumatoria de i cuando i está entre 0 y n, ¿ok? Pero sumo, yo no meto ninguna condición porque yo ya sé que todos son positivos. Entonces, fíjense cómo eliminé esta condición de acá y ahora solamente sumo los valores que están acá, ¿ok? Es muy importante que tengamos claro lo siguiente. Tenemos que tener una precondición, tenemos que tener una postcondición y una variable o un programa que todavía no sé cómo va a ser, pero sé que mi programa tiene como objetivo obtener la suma. Y cuando termine, yo tengo que validar que esa variable realmente es lo que estoy calculando. Entonces, fíjense cómo varía un caso con el otro. Con mis, acuérdense que la precondición son mis condiciones iniciales. Listo. Y mi postcondición son mis condiciones finales. ¿En qué debo terminar? Ok, ya viendo esto, fíjense que aquí estamos usando lo que se llama, eso se conoce como la triple de Hort, que es la forma de especificar un programa. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, un ejemplo sencillo, donde tenemos que encontrar el índice del arreglo donde hay un valor X. ¿Listo? Entonces hay dos opciones en este caso. En este caso tenemos la opción de que el X esté o el X no esté. Vamos a especificar el programa cuando el X está. Entonces, fíjense que mi programa, cuando yo lo lea, la especificación tiene que ser completamente claro. O sea, por eso es que se pide que escriban en predicados. Tengo que decir exactamente qué es lo que estoy buscando. Entonces, aquí yo empiezo. Q, ¿ok? Q, ¿cuál sería mi precondición? Primero que tenemos un arreglo, ¿cierto? De 0 a n. Y voy a suponer que X es una constante, se denota como mayúscula las constantes, y voy a suponer que X está en ¿dónde? Está en mi arreglo. O sea, fijo, lo tengo que encontrar, porque nos puede dar un arreglo que no es así. Entonces, si yo quito esta condición de que pertenezca, ya mi programa va a ser diferente, porque ya sabrán que va a haber una validación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es obtener el índice y ¿dónde está quién? Donde está X, pero entonces lo que tengo que decirle en mi postcondición es que X tiene que estar en esa Y. Entonces, ¿qué sucede? Lo que va a pasar es que B sub I va a tener que ser X. Y además, ese Y no puede ser un índice por fuera del tamaño del arreglo, ¿ok? Ahora el siguiente caso que tenemos en el ejemplo es Y es el primer índice en el que aparece. ¿Cómo lo mostramos? ¿Cómo ponemos aquí? ¿Qué debes poner aquí en la postcondición para decir que es el primer índice? Pues faltaría colocar una condición que dijera que para todo J también es un índice válido, ¿cierto? Si llega a aparecer en B sub J, llega a aparecer X, entonces necesariamente J tiene que ser estrictamente mayor o igual ¿a quién? Al índice que encontré, porque estoy diciendo, o sea, llega a haber otro donde está X, tiene que ser obligatoriamente mayor. Entonces, fíjense cómo dependiendo del problema vamos a ir completando o no una especificación. Bueno, entonces ustedes como habrán leído, dentro de, digamos, dentro del módulo, lo que es la cartilla, las presentaciones y todo ese tipo de cosas, aquí tengo un resumen de lo que se debería mostrar. Nosotros tenemos un tema que es asignaciones sencillas. Tengo una precondición, tengo una igualdad y tengo una postcondición. Para demostrar que esa asignación es correcta, yo tengo que partir de mi precondición y tendría que implicar mi postcondición evaluada en esa asignación. ¿Qué es lo que sucede? En esa asignación, fíjense que la idea es que yo llegue a otra condición. Q y R son condiciones. Entonces, cuando yo reemplace ese X en R, tiene que ser implicado por Q, porque la teoría es que si arranco con Q, tengo que llegar a R. En las asignaciones múltiples, pues como ustedes sabrán, vamos a cerrar esto acá, como ustedes sabrán, tendría que arrancar en Q y ese tendría que implicarme a R, pero evaluado al revés. ¿Por qué? Porque es que el último elemento, aquí hay un error, qué pena, que es E sub n, el última evaluación va a ser la última línea de instrucción. Acuérdense que las líneas de instrucción se ejecutan una detrás de otra. Entonces, tendría que evaluarlo con
R, evaluando desde el último, después cojo el antepenúltimo hasta llegar al primero que ejecuté, porque fue el primero que ejecutó, es el último que tendré que evaluar porque voy al revés, ¿ok? En el caso de lo que es las condicionales, tenemos que si pasa algo, tenemos una guarda que se llama B, entonces ejecuto o un programa, de lo contrario ejecuto otro programa. Se suele denotar en términos de triple de Hoare una precondición, un if, que es esto que representamos acá, y llegamos a una postcondición. Claramente tengo que asegurar que la postcondición siempre es cierta independientemente del camino que tome. Es decir, si cumplo Q y entro a la guarda, si B vale, ejecuto ese 1, pero tengo que asegurarme que tengo que terminar en R. Y la otra cosa también, si cumplo Q pero no vale la guarda, va a ejecutarse CS2 y necesitaríamos que se cumpliera también R. Realmente los ciclos son un caso, se pueden generalizar de la siguiente manera. Digámoslo así rápidamente para poder continuar con una demostración de ciclos. Entonces fíjense lo siguiente. ¿Qué va a suceder? Cambiar el color. Entonces, un if, acuérdense que uno siempre tiene if, se cumple una guarda, se ejecuta un programa, ¿cierto? De lo contrario, si no ve, se va a ejecutar otro programa. Es el caso más sencillo de un if, que son dos condiciones. Pero ustedes saben que en la vida real tenemos más de una condición. Tenemos if, y si ocurre una condición 1, se va a ejecutar un programa 1. Si se cumple una condición 2, voy a ejecutar un programa 2. Si se ejecuta una condición 3, voy a ejecutar un programa 3, y sucesivamente hasta llegar a una enésima condición. Esto es lo que nosotros llamamos un if generalizado. Entonces aquí, ¿cómo creerían que se demuestra? Se demuestra, pues si se vale Q, acuérdense que tenemos un Q, tenemos voy a llamar a esto if, un if generalizado, if, entonces voy a tener un if acá, aquí un if, y voy a terminar en una postcondición. Entonces tendría que mostrar primero que alguna de las guardas pues se cumpla, pues que al menos entre alguna de ellas, ¿cierto? Tendría todo el sentido del mundo. Lo segundo que tendría que mostrar es que siempre y cuando valga Q y alguna de las guardas y se ejecute el programa respectivo, tengo que terminar en R. O sea, tendría que ir guarda por guarda y verificar que en cada uno de los casos mi R va a ser cierto. ¿Ok? Entonces fíjense cómo es de sencillo analizar lo que es el if. ¿Por qué? Porque la idea es que arranco un estado, una precondición, independientemente por cuál camino tome, tengo que ser capaz de llegar a mi postcondición. ¿Ok? Recuerden que este programa puede ser o bien una asignación, o puede ser un ciclo, o pues lo que quiera. Acuérdense que un programa se arma de varias partes de asignaciones, condicionales y ciclos. Bueno, en el caso del ciclo, fíjense que el ciclo siempre tiene una guarda que se cumple y ejecuta un programa iterativamente. Es lo que se va a repetir n veces o el número de veces que se ejecute esta guarda. ¿Qué pasa con el ciclo? Aquí tenemos un ejemplito. El ciclo tiene una precondición, por lo general los ciclos tienen una inicialización y tienen una cosa que se llama invariante. Y vamos a ver qué significa una invariante, ustedes ya lo han revisado en las diapositivas. Y aquí tenemos lo que es el ciclo como tal. Mientras i no sea n, póngale ahí i más 1, o sea, incremente el contador, y póngale a p, que es p más x. Cuando este ciclo termine, o sea, cuando i alcance a n, entonces tengo que terminar que p es igual a n por x. ¿Ok? Este ejemplo, o siempre en ciclos, hay tres etapas. Uno, tenemos que demostrar que inicia bien, es decir, que si yo arranco en esta precondición, yo tengo que ser capaz que al ser la igualdad acá, mi invariante está correcta. ¿Por qué? Porque la invariante es aquella razón por la cual mi ciclo arranca. Si la invariante no se cumple o arranca falsa, el ciclo puede arrancar mal, y arrancar mal significa que ya mi algoritmo no hace lo que tiene que hacer. ¿Ok? Ahí solamente la invariante se llama invariante precisamente porque dentro del ciclo no va a variar. Es decir, puede que varíen los valores, pero la condición sigue exactamente igual. La segunda etapa que toca revisar es que el ciclo se ejecuta bien. ¿Qué significa que se ejecute bien? Que se preserva la invariante. Esa preservación de esa invariante es o miramos la asignación que pasa o la condición que está ocurriendo dentro del ciclo. O sea, independientemente cuando arranque el ciclo, la invariante al ejecutarse el ciclo tiene que seguir siendo invariante. No puede cambiarme porque cuando me cambie es porque ya algo pasó, algo está mal. Los ciclos realmente ejecutan la misma tarea
repetidamente. No puedo hacer que en un momento me estén sumando y en la siguiente iteración me esté multiplicando. Entonces eso es importante. Lo otro es asegurar que el ciclo termina. A muchos les ha pasado que el ciclo se queda haciendo loop infinito. Entonces la idea es asegurar que siempre el ciclo termina. Si el ciclo termina, entonces me toca asegurar que termina bien. ¿Qué significa que termina bien? Que cumplo la postcondición. Entonces miremos otra vez el ejemplo acá. Entonces tenemos una primera parte, que es este pedazo, que Q en esta asignación logro con P. Después, ¿qué pasa? Después tengo que mostrar que la invariante se preserva. ¿Qué significa que la invariante se preserve? Que P vale, y si la guarda vale y entra, P sigue valiendo. ¿Ok? Entonces vamos haciéndolo por pedacitos. Son 3 partes. Hagamos así rapidito, planteémoslo. De todas maneras, este ejercicio ya está, digamos, plasmado en las videodiapositivas para que ustedes lo revisen con calma. Entonces acá tenemos 3 pasos. Entonces empecemos con el primer paso. El primer paso es mostrar que arranca bien. Arranca bien. O sea, lo que tendría que mostrar es que si arranco en Q, ¿ok? ¿Y qué hago? ¿Cuál es mi asignación? Mi asignación es, los dos arrancan en 0. Y, P, arranca en 0. Tiene que llegarme a P. Fíjense que esto, vamos a cambiar aquí de color, esto va a ser mi postcondición. Ojo, la postcondición no es cuando termina el programa, la postcondición es en qué debo terminar, en algún momento del tiempo. Este va a ser mi primer momento del tiempo, o sea, va a ser mi postcondición para demostrar que arranca bien. Es decir, fíjense que tengo una precondición, una asignación y una postcondición. Aquí tenemos una asignación, ya sabemos demostrar la asignación, entonces hacemos una demostración de corrección de asignaciones. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer que Q me implique P evaluada en qué, en I, P igual a 0,0. ¿Ok? Ya después esto vamos a hacer por demostración asumiendo el antecedente y asumimos un poquito de álgebra y nos va bien. ¿Ok? La segunda parte es que el ciclo, la invariante se preserva. Bueno, la primera parte es la segunda parte. Invariante se preserva. Entonces, como les dije, la invariante que se preserve, ¿qué significa? Significa que si yo arranco con la invariante, es decir, ya arranqué bien porque lo mostré en primera parte, si tengo que la invariante se preserve, la invariante arrancamos bien y se cumple la guarda, es decir, ejecutamos el ciclo. ¿Qué es lo que ocurre en el ciclo? En el ciclo lo que hacemos es que I se me vuelve I más 1, ¿cierto? Y P se me vuelve X más P. ¿Estamos de acuerdo? Y debemos terminar en la invariante. Fíjense cómo es importante que veamos acá lo siguiente. Tenemos esto acá. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que arrancar con la invariante, entramos al ciclo, o sea, cuando vale B, entramos al ciclo. Y para que se preserve, pues tengo que terminar en que la invariante se preserva. Perdón, o sea que la invariante tiene que valer. ¿Después de qué? Después de que yo haga esta asignación. Entonces, fíjense que de nuevo aparece demostración de corrección de asignaciones. Lo más importante que quiero que entiendan es que esto es lo que tenemos que mostrar. Ya miramos a ver cómo lo vamos a demostrar. Ya cuando vemos cómo la forma de la demostración, miramos qué método nos sirve. ¿Ok? Y el último paso, que es el de, ahora, falta el 2.1. Vamos a limpiar acá. El 2.1, ¿qué me dice? El 2.1 me dice lo siguiente. Entonces, el 2.1 me está diciendo que tengo que demostrar que el ciclo termina. ¿Qué significa que el ciclo termina? Que la guarda se hace falsa, ¿cierto? Entonces, tengo que hacer que tengo que encontrar una función cota que me cuenta número de iteraciones. Me cuenta número de iteraciones. Es decir, cuando la función cota, llamémosla t, es igual a 0, tuve que haber terminado. Entonces, esa función cota tiene dos condiciones importantes. La primera condición importante es que decrementa
por cada iteración. ¿Ok? Y la segunda es que cuando estoy en la última, se me vuelve 0. En este caso, mi función cota, acuérdense que la condición de la guarda es i diferente de n. Entonces la función cota tiene que ser una función que es una función matemática y numérica, importante, ¿ok? Para yo poder contar. Y tendríamos que t, la candidata, el mejor candidato sería n menos i. ¿Por qué? Porque por cada iteración i se vuelve i más 1, o sea que se vuelve más grande, o sea que t se vuelve más chiquito, más pequeño. ¿Listo? Y en la última iteración, pues, ¿y hasta dónde va a ir? Hasta n. Entonces, en la última iteración, t sería n menos n, que sería 0. Entonces, recuerden, para mostrar que el ciclo termina, toca mostrar esas dos condiciones. Que decrementa por cada iteración y cuando en la última, t es igual a 0. Bueno, la última condición, que es la más sencilla, es que termine bien. Entonces, ¿qué significa que termine bien? Que termine bien es que se me cumpla la poscondición. Entonces, vamos a borrar acá y vamos a plantearlo rápidamente para terminar la sesión de hoy. Ok, vamos a limpiar aquí bien. Bien. Entonces, la tercera parte es que termina bien. Como ya terminó, ¿qué pasa cuando ya terminó? Cuando terminó, la guarda se hizo falsa. Entonces, cuando tengo la invariante y la guarda se me hace falsa, o sea, no ve cierto, todo que puede implicar que vale R. ¿Ok? Es decir, que si yo terminé, tengo que poder demostrar que R vale. Es decir, termino bien. Ya los detalles de la demostración ustedes lo pueden encontrar en la videodiapositiva y lo pueden ver en la cartilla. ¿Listo? Entonces lo importante acá es que entiendan que hay 3 pasos y que no debemos olvidarlos. 1, que la invariante inicia bien, o sea que el ciclo inicia bien, que el ciclo se ejecuta bien, eso incluye que la invariante se preserve, e incluye que el ciclo termine. Y lo último es que el ciclo termina bien. Siempre debo asegurar que cuando terminemos, en los siguientes pasos que siguen esa terminación, tienen que asegurarme que voy a terminar en la poscondición correcta. ¿Ok? Bueno, y pues no sobra olvidarles, recordarles que tienen que hacer ejercicios, tienen que leer la cartilla, repasar el tema de predicados, es muy importante, la experiencia me ha enseñado que hay veces escribiendo predicados se me enredan. Entonces, por favor, practiquen predicados, desempolven el libro de herramientas lógicas de la computación para mirar cómo se escribía, el tema de cuantificadores, notación de gris, etc. Y pues claramente les recomiendo las videodiapositivas y pues cualquier pregunta estoy a la orden. Eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima sesión.